Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Muro Cómic en YouTube. Y hoy vamos a hablar de Este Infiel, una obra muy esperada por muchos que ha causado bastante expectación dado las buenas críticas que ha tenido más allá del charco en Estados Unidos, donde se editó originalmente. Esto es una publicación de Image Comic y aquí la ha traído Norma en esta edición muy buena. Y, en fin, Este Infiel, ¿qué decir? En primer lugar, hay que subrayar que este es el cómic perfecto, la prueba perfecta de que antes de hacer una reseña o de dar una opinión con peso sobre una obra, hay que leerse al menos un par de veces esa obra y dejarla reposar. Porque en este caso, Este Infiel, yo ya había hablado de él en Solo Comics, el podcast que comparto con Javi Mira. Ya habíamos hablado de este cómic en uno de nuestros primeros programas, si no en el primero, en el segundo. Y la verdad es que no lo dejé muy bien. Lo dije muy bien porque, aunque no fue una reseña profunda, fue simplemente un comentario bola pluma. En la sección de reseñas cortas de un minuto o menos que tenemos al final, pues lo había leído y no me había convencido, porque ahora hablaremos de eso. Ese es un cómic que se enmarca y que se vende como terror. Y la verdad es que como terror no me funcionó, me decepcionó y así lo dije. Sin embargo, en esta segunda lectura, una lectura que he hecho para poder comentarlo con peso, le he visto unas virtudes alejadas del terror que hace que la obra gane. Pero bueno, de eso hablaremos después. Primero comentar los autores. Piceshot, que no sé si se pronuncia así, es un apellido impronunciable, es alguien que debuta en el cómic con esta obra, pero que no es un novato en el mundo del cómic. Es un editor de Vértigo de muchos años que ha editado obras desde Sweet Tooth hasta Crossing Midnight, y que incluso fue editor asistente desde cuando estaba saliendo Sadman, o sea que ya tiene experiencia demostrada. Aaron Campbell, al que algunos recordarán de The Spirit o The Shadow, la memoria me falla, y luego José Villarrubia al dibujo, que aquí hace además labores de editor. Es una miniserie de 5 números que nos trae Norma en una edición prácticamente impecable, en tapa dura, lomo plano, materiales de muy buena calidad, muy buen diseño, tanto de portada como los interiores, como la elección de el diseño de los extras, que está bastante cargado, empezando por un prólogo de José Villarrubia, el que hace de editor y colorista, también un prólogo de una autora americana a la que no conocía, Tanare Biyut, y al final tenemos un epílogo de Jeff Lemire, nada menos, aquí, seguido de una galería de portadas, a cual mejor, gente como David Mack, Jay Lee y más. Y luego lo que es los estudios sobre las portadas. Vamos a ver si llegamos. Muchas portadas alternativas, proceso de creación de la cubierta, la propuesta de Infiel, la sinopsis de la obra y de los personajes, estudio de personajes. Y por último, una pequeña galería, una pequeña biografía de los autores. Ya veis que de extras cargaditos se le podría poner un sobresaliente, aunque yo lo dejaría en bien alto o notable, porque nos han hurtado los escritos, los textos que acompañaban cada una de las grapas americanas y que aportaban mucha información sobre la obra y sobre cómo los autores la enfocaban. Este texto que estáis viendo, por ejemplo, del guionista, en la que nos habla cómo su familia de inmigrantes tailandeses le advirtió del racismo subyacente que iba a encontrar en la sociedad americana, y le pedían por favor que volviera a Tailandia con ellos. Es un aporte interesante. Cada uno de los textos que había en esas grapas son interesantes y aportan mucho, y que aquí se nos hurtan. Yo personalmente hubiera preferido menos portadas alternativas e incluir todos estos textos, pero bueno, quiero pensar que Norma se ciñe al tomo recopilatorio americano, que no lo incluía. En fin, de todas formas, no es algo importante. El que no haya leído las grapas americanas no echará de menos esto, pero ya digo que aportan bastante. Y bueno, sobre la obra en sí, pues el guión es de este editor, que da el salto a la escritura, y el dibujo, pues ya veis,
Es un dibujo, no sé si llamarlo feísta, pero al menos duro. Con mucha mancha, con un trazo que es lo más alejado de la línea clara, pero que en el diseño de los monstruos, de los poltergeists, digamos que acierta. El resto pues va desde lo correcto a lo simple, con cambio de registro cuando se está plasmando escenas del pasado como esta, con recuerdos de la protagonista, pero en conjunto funciona. El color de José Villarrubia aporta muchísimo. Pero no es un cómic que te enamores del dibujo. Ya veis que de correcto a funcional, realzado muy bien por el color, que destaca especialmente en las portadas, sí, y en la representación de estos poltergeist, estos fantasmas que vamos a ir conociendo a lo largo de la historia. Historia que comienza con nuestra protagonista, una chica musulmana que está teniendo una pesadilla en la que un ser, algo, parece que está intentando poseerla. Despierta y no sabe qué pasa, porque cada vez tiene estas pesadillas de forma más recurrente, desde que se mudó a casa de su suegra. La interrelación entre los personajes y lo mucho que explican a través de sus conversaciones y diálogos está muy bien logrado. No hay interminables textos de apoyo, bla bla. Esta chica, a través de los diálogos que tiene con su suegra y con su novio, marido, descubrimos que se acaban de mudar aquí con ella, que su marido es viudo y tiene una hija de una relación anterior. Ambos son americanos, norteamericanos, blancos, anglosajones. Ella es hija de una familia de origen pakistaní y bueno, hay tensión. La suegra no termina de aceptar la religión de su nuera, en parte por simple y plano racismo y en parte porque en ese edificio hace poco hubo un atentado, o mejor dicho, un vecino de origen musulmán o de religión musulmana también tenía material pirotécnico, una bomba aparentemente que explotó causando algún muerto, y desde entonces la madre de su marido pues es más que remisa a todo lo que tenga que ver con el mundo musulmán islámico. Eso crea tensiones, eso crea... Bueno, todo eso ella se la cuenta a su amiga. Ojo, ella viste el velo cuando está fuera de casa, su amiga no, su amiga se ha alejado completamente de religión. Ella tiene problemas con eso porque por un lado sigue siendo creyente, pero por otro lado, al entrar en el mundo del hombre blanco, al haber tenido una relación con un no creyente, eso la ha alejado de su familia. Digamos que la fe está siendo un problema para ella. Y todo esto, que es pura, no sé, slice of life, bla bla, pues da un paso al terror cuando en ese edificio que aún sufre las cicatrices de esa bomba, de ese supuesto atentado, la policía lo calificó de atentado terrorista islámico, a pesar de que no estaba claro que el vecino fuera un simple, bueno, demente. Algo pasa. Ella cada vez tiene unas pesadillas más recurrentes, más frecuentes, cada vez más a estos poltergeist que la insultan y que no sabe qué está pasando, no sabe de dónde salen, piensa que está perdiendo la cabeza y eso le está haciendo que ponerse en peligro y poner en peligro a la gente a su alrededor. La historia empieza muy bien, ¿vale? La historia empieza potente, tanto por lo bien planteados y escritos que están los personajes, en muy pocas palabras, en muy pocas páginas, queda claro cómo es cada uno y la relación que tienen entre ellos, pero conforme avanza la cosa, la parte de terror va fallando más en el sentido de que es muy difícil escribir cómic de terror, eso ya lo he dicho alguna vez, y de hecho en alguno de los textos de los escritos que se nos han hurtado, los propios autores nos dicen que el cómic está a la altura de cualquier otro medio para contar historias, excepto a la hora del terror, porque le falta algo que es básico, el sonido, para crear ambiente, expectación, etc.
Así que la parte de terror se ve lastrada en parte porque de por sí es difícil contar una historia de terror siempre, y en parte porque parece que el autor está más interesado en explicar esa islamofobia, ese odio, ese de la suegra de la protagonista y los amigos de ese bloque, la gente que le rodea, que en los Poltergeist en sí. Sin pasar muchas más páginas porque haría spoiler, digamos que la parte de terror va perdiendo peso conforme la historia avanza y va tomando más peso la historia de análisis social del racismo, de la islamofobia, y en ese aspecto es el que en el cómic destaca y por el que me lo he comprado. Porque estas conversaciones entre su amiga, la amiga de la protagonista, y sus compañeros de piso, que son, bueno, son arquetipos de hipster, de SJW, de izquierdistas en general, pero el caso es que están bien escritos, no son estereotipos y no es una historia de blancos negros. Hay conversaciones muy interesantes en las que se analizan si son racistas o no, hasta qué punto. Hay uno que dice, no sé, yo hasta me llevé toda la vida saliendo con chicas blancas, hasta que conocí a una chica negra que me gustó y tuve una relación. ¿Significa que yo antes era racista o simplemente es mi gusto? Igual que esta chica. Dice, bueno, a mí me gustan los tíos rubios. ¿Significa eso que soy racista porque nunca me he enrollado con un negro? Pues esas pequeñas conversaciones que son muy interesantes y que, digo, no están tratadas de forma estereotipada, dan mucho interés a la historia, por lo menos a mí me interesa. Pero la parte de los fantasmas, la parte de, digamos que no tiene mucho peso y no está muy bien explicada tampoco. De hecho, en la sinopsis se explica todo bastante mejor de lo que luego está plasmado en cómic. Resumiendo, si te lees el cómic puede que al final no entiendas exactamente qué eran esos fantasmas, de dónde venían y que está un poco mal explicado. Sin embargo, cómo afecta a la chica, esta chica que cree que está teniendo, no sé, alucinaciones, que le hace dudar de ella misma y que eso crea en los que la conocen, en su entorno, una cierta desconfianza transformada en racismo o filtrada por esas. Ella es una chica musulmana, una chica que viste velo y una chica que hace cosas raras y automáticamente se ponen a la defensiva. Si hubiera sido blanca, si hubiera tenido un vestuario occidental, la hubieran tratado de otra manera, hubieran buscado otra explicación más allá simplemente de que es una potencial terrorista. Esa es la parte interesante del cómic y eso es lo que a mí me gusta más. La parte de terror, si alguien viene aquí buscando terror y terror de calidad en el sentido de Lock and Key o incluso en Severed de Snyder, pues puede que no sea lo que busque, no sea lo que esperaba, mejor dicho. Y nada más, no puedo contar más sin hacer spoiler, estoy pasando páginas para que veáis el dibujo, el color ayuda muchísimo en estos cambios de colorido, desde la parte dura de terror tal a otra parte del recuerdo o ella misma hablando con su yo del pasado, pues cambia mucho, ayuda mucho a la narrativa de la historia. Y qué más decir, no quiero repetirme, no quiero hacerme pesado. Una historia interesante que merece la pena leer, pero que el que espere encontrar un buen cómic terror que le deje satisfecho probablemente se decepcione. El que le guste la temática social y el qué es el racismo, por qué se produce, la gente racista o a dónde termina los gustos personales, las preferencias y dónde empieza el racismo, pues en ese aspecto el cómic está más que bien. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.